Hola, ¿qué tal? Familia hermosísima de María Visión. Mi nombre es Gaby y le doy una cordial bienvenida a su programa mariano María Madre Nuestra, un programa donde hemos ido conociendo la maternidad espiritual de nuestra Madre a través de diferentes fundamentos, pero últimamente nos hemos enfocado en uno de los 4 dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Antes de desarrollar el tema del día de hoy y presentarle a mi invitado, le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por las necesidades que usted tiene. Y que déjeme decirle que efectivamente cuando estamos orando, y como nosotros después del programa seguimos orando varias personas por todas las necesidades que nos presentan a través de las llamadas, a través del correo del programa institucional, de verdad que recibimos muchos testimonios. Varios no nos permiten darlos al aire, prefieren que sea de esta manera, otros sí, y le puedo decir con toda confianza que Dios sí escucha nuestra oración, que a Dios le gusta que pidamos, que aboguemos unos por otros. Esta es la fuerza de la intercesión, y la verdad es que tenemos una maestra que es única, que es María. La iglesia la llama Virgo Potens, Virgen poderosa. ¿Poderosa en qué? En intercesión. Entonces le invito a que a lo largo del programa se comunique para hacernos saber sus necesidades o alguna pregunta que tenga, algún testimonio que nos permita dar a conocer al aire, nos va a encantar. Bueno, ahora sí, recemos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por unirse en oración y también le agradezco aquí en cámara a mi querido Ángel. Gracias por tu trabajo, Ángel, a Lalo Blanco en foros, a Jesús, que está en audio, a mi querido Isra Estrada, quien está produciendo este programa que usted ve, y a todos nuestros hermanos y hermanas de aquí del canal, que entre todos, pues hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Mi invitado del día de hoy es el señor Alejandro Gabaldón, usted ya lo conoce, y vamos a hablar de los santos padres de la Iglesia y el dogma de la Inmaculada. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio que siempre ve esta siempre bendita señal de María Visión. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y también con nosotros está Martita, que tiene algo que anunciarle que yo creo que le va a interesar muchísimo. Martita, bienvenida. Hola amigos de María Visión. Me da gusto estar aquí acompañando a Gaby. Estamos promoviendo que ustedes nos escriban por favor al correo mariamadrenuestra@mariavision.com. También nos pueden ver en Facebook en María Madre Nuestra. También tenemos todos los teléfonos que aparecen en pantalla para que ustedes hagan sus llamadas. Amigos, escríbanos para nosotros comentar aquí en el canal sus mensajes. Aquí ahora tenemos algunos obsequios. Podemos ver estos libros. Esos libros los vamos a obsequiar al final del programa. El día de hoy son 3 libros, así es que amigos, escríbanos. Tengo algunos correos anteriores, espero alcanzar a leerlos y que ustedes no se desanimen al escribirnos. Y ánimo amigos, escríbanos. Muchas gracias, Martita. Y sí, la verdad es que cuando termine el programa, Martita revisa todo lo que usted nos hace el favor de hacernos llegar y lo leemos. Y bueno, ahorita yo creo que se va a poner al tanto a la brevedad posible. Muy bien, vamos a iniciar con el tema, Alejandro. Hay otra fuente, seguimos con el libro del Padre Tiberio, hay otra fuente de conocimiento del misterio de la Inmaculada, que es la de los santos padres de la Iglesia. Ellos son los que vivieron en los primeros siglos de la Iglesia, son testigos en su mayoría obispos y teólogos. El Papa Pío IX lo cita en la bula Ineffabilis Deus
Dice, por cierto, los santos padres y escritores de la Iglesia, adoctrinados por las divinas enseñanzas, no tuvieron tanto en el corazón, en los libros compuestos para explicar las sagradas escrituras, defender los dogmas y enseñar a los fieles, como el predicar y ensalzar de muchas y maravillosas maneras la altísima santidad de la Virgen, su dignidad y su inmunidad de toda mancha de pecado y su gloriosa victoria del terrible enemigo del humano linaje. Son importantes los santos padres de la Iglesia y ellos nos hablan de la grandeza, la pureza de nuestra Madre, Alejandro. Así es, Gaby. Este fundamento es importante conocerlo también. Así es. Ellos hacen mucho la referencia, no hablan abiertamente de la Inmaculada Concepción, pero sí en referencia a las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Génesis, ¿no? Cómo hacen la referencia entre Eva y María, Eva como bueno, nuestra madre de la carne, que cayó en el pecado, en la desobediencia, y María como la madre de los vivientes, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Como ellos hacían esta referencia, y desde ahí ellos ya vienen hablando sin querer queriendo sobre la Inmaculada Concepción, hablando mucho de la pureza, inclusive hay términos muy hermosos, ¿no? A los que se refieren sus escritos, como paloma blanca, ¿no? Todo lo que se refiere al Cantar de los Cantares está referido también a la Virgen María. Entonces, con esa pureza, con la esposa, ¿no? La amada, toda esa referencia la hacen, que en el fondo también están refiriendo hacia la Inmaculada Concepción, que viene ya tiempo después a salir, ¿no? Hay varios, padres, ¿no? Santos padres de la Iglesia, que también hacen referencia hacia la cercanía de María en la Iglesia como madre, ¿no? Ya desde que se funda la Iglesia en el cenáculo, ¿no? El Pentecostés, María, madre de los apóstoles, que como mamá cobija a todos los apóstoles, a San Pedro, o sea, a todos, ¿verdad? Toma en serio el papel ella como madre, a partir de que Jesús en la cruz, pues se la dona a San Juan, ¿no? Y al mismo San Juan, en nombre de nosotros, hacia la Virgen María. Entonces ella toma en serio su papel y lo ejerce como la verdadera madre, la madre de la Iglesia, siempre acompañando hasta el día de hoy a la Santa Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, de los primeros padres de la época apostólica, San Ignacio de Antioquía del año 107, San Justino del año 165 y San Ireneo, pues se refieren a la Inmaculada con lo que decíamos, la antítesis Eva María, Eva la madre de los vivientes según la carne y María madre de los vivientes según el espíritu. Aquí hay una frase muy interesante que dice San Ireneo. Dice, el nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por medio de la obediencia de María, como Eva echó a perder con su desobediencia a todos los hombres, así María, con su obediencia, dio vida a todos los vivientes en Cristo. Por eso, en Cristo y con Cristo, María fue causa de salvación para sí misma y para todos sus hijos. Estas frases son interesantes, Gaby, porque pues ya nos hablan de la corredentora, ¿no? Es increíble cómo este santo, ¿no? de los primeros siglos nos está hablando ya de de este dogma, ¿no? Como corredentora. Es increíble. Y después, más adelante, en la época patrística, Obregón Barrera desarrolla sobre todo la doctrina evangélica de la inmunidad del pecado original, que culminará con la definición dogmática por el Beato Pío IX. Y los santos padres pues ponen a María en la íntima comunión salvífica con Cristo, ¿no? De aquí que María está en plena y triunfante enemistad con el pecado y el demonio, que ni en un solo instante dominó a la Virgen, ¿no?
hacen mucha referencia sobre esto, siempre basado en el Antiguo Testamento, ¿no? El error de Eva, y después como ella, como una criatura única, pues es la corredentora que viene a salvar al género humano. Fíjate cómo es increíble, Alejandro, la continuidad que han dado a través de los siglos. Sí. Los teólogos, los doctores, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, en hablar de María. En los primeros siglos de la Iglesia se reservaban mucho su comentario, se cuidaban mucho de no exaltar mucho la grandeza de María, porque para ellos la línea era cristocéntrica únicamente. Por lo tanto, aunque reconocían los padres de la Iglesia de los primeros siglos que la Virgen María, al ser la madre de Jesucristo, era grande, era superior a todas las mujeres que ha habido en todo el tiempo de la humanidad, no querían como promover una desviación, ¿verdad? Entonces, ellos solamente se centraban en el misterio de Jesucristo. Pero, inclusive los biblistas, ¿qué sucedía? Que al profundizar, el conocer el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inmediatamente les remitía al amor de María. Es como si los padres de la Iglesia al inicio hubieran querido saltar esta parte de la historia y no pudieron. Claro. No se puede hacer a un lado a la Virgen María. No se puede separar. Por eso, al no poderla separar, es cuando tuvieron que ponerse a estudiar quién fue María. Aquí el padre Tiberio hace un comentario, Gaby. Dice, diríamos que el tema de la Inmaculada más bien se vivía, pero casi sin expresarlo, ¿no? ¿Ves? Es decir, que bien lo dices, ¿no? No pueden separarlos centrándose obviamente en la historia de la salvación en Jesucristo, porque lo es. Debían vivirlo, ¿verdad? En comunión con la Virgen, exalzándola con todo lo que les hacían ver en el Antiguo Testamento, con la referencia de las Santas Escrituras, y pero sin expresarlo, ¿no? Ya después vienen las expresiones con los doctores y con los otros santos, pero ellos se limitaban a eso, sin embargo lo vivían. Me parece que también es interesante, porque bueno, todo tiene que ser en un digamos así, en una balanza, ¿no? Podemos expresarlo mucho y no vivirlo, ¿no? Y también podemos vivirlo sin expresarlo, ¿no? En el caso de ellos, pues era muy importante que lo vivieran. Sí. Porque como fueron los patriarcas, fueron los padres, los santos padres, los que iniciaron, digamos así, son como, digamos así, como parte de los pilares de la Iglesia. Entonces, en este fundamento, pues nosotros podemos de alguna manera, basarnos, ¿no? Como fundamento y de una manera, consecuente y creciente hacia los demás nombramientos de la Virgen, ¿no? Después la Inmaculada Concepción y todos los nombramientos que ha tenido, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia. Fíjate, el Papa Pío IX dice, de ahí se deriva el sentir claro y unánime de los santos padres, según el cual la gloriosísima Virgen, en quien hizo grandes maravillas el Poderoso, brilló con tal abundancia de todos los dones celestiales, con tal plenitud de gracia y con tal inocencia, que resultó como un inefable milagro de Dios, más aún como milagro cumbre de todos los milagros y digna Madre de Dios. Cuando sucede un milagro en nuestras vidas, ¿cómo nos ponemos? Felices. Así es. Contentos, nos asombramos, le damos gracias a Dios. Claro. Podemos imaginar, Alejandro, si nos ponemos en ese tiempo, en esos siglos atrás, la maravilla que fue para estos santos, para estos doctores de la Iglesia, para estos biblistas, darse cuenta de la grandeza de la Virgen María. Claro. Sorprenderse de a lo mejor de una figura que estaba dentro de las Sagradas Escrituras que ellos no contemplaban como con tal dignidad, con tal grandeza, hasta que empiezan a interesarse y dicen, todo nos remite a ella. Claro. Hablar del Padre nos remite a la Virgen María. Hablar de Jesucristo nos remite a María. Hablar del Espíritu Santo nos remite a María.
Claro. Y milagro. podemos estar seguros de que ellos dieron el paso de vivir la experiencia de la poderosa intercesión de la Madre de Dios. Porque, lo decíamos anteriormente, no lo expresaban, pero al mismo tiempo, al contemplar las escrituras, tenían que vivirlo. O sea, yo no puedo estar hablando de alguien que a lo mejor quiere hacer a un lado por el hecho de centrarme, en este caso la Virgen, de centrarme en Jesucristo, sin vivirlo. Entonces, muchos de ellos santos, pues sobre todo dieron el paso de hacer la experiencia con la Virgen, con la intercesión de la Virgen. Más adelante lo vamos a ver, Gaby, cómo nuestro Señor le habla a la mística Luisa Picarreta, palabras extraordinarias que sabemos que por medio de ella, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que queremos viene por medio de ese vaso de gracia que es la Virgen. O sea, nada pasa de lo que nosotros dialogamos con Dios. Nada sale sin que pase por medio del Inmaculado Corazón de la Virgen. Y entonces estos patriarcas pues lo tuvieron que hacer, estos santos padres lo tuvieron que hacer, esa experiencia, y reconocer aparte, decir, es cierto, la Virgen es inseparable de su Hijo, la Virgen es inseparable de la Trinidad, siendo madre, esposa e hija. Entonces tuvieron que hacer esa experiencia. La Mariología merece un apartado. La Mariología merece un tiempo en el que, si la amamos mucho, nos debemos de interesar por aprender más. Vamos a nuestro primer corte, Alejandro. Muy bien, gracias. Y yo le agradezco muchísimo que nos siga a través de la señal de Luz Católica. Muy bien, continuamos, amigos. Estamos en María Madre Nuestra. Ya les recuerdo nuevamente, escríbanos al correo mariamadrenuestra@mariavisión. Tenemos llamadas, tenemos correos. Entre los correos tenemos a Dolores Machain Álvarez. Felicita al programa y en especial a la señora Gaby. Lupita Plasencia nos saluda a todos en el panel y ella dice que le ha servido mucho el programa y está muy contenta. Saludos también a Gaby. Tenemos a Olimpia Miranda. Ella nos habla desde Sinaloa y pide oración para todos en María Visión y para sus hijos. Muchas gracias, muy amable. María Soledad Benítez Chávez también nos habla desde Sinaloa. Felicita al programa, en especial a Gaby. Esperanza Salazar de Nuevo León pide oración para Arlet Catiria Aguayo Salazar, que tiene problemas ahorita personales, y pide por la oración de la salud de Esmeralda García y las necesidades de Enrique Salazar. También Laura Ochoa nos platica que se está dando un milagro en el vientre de su hija Carla después de 2 pérdidas y 11 años de espera. Ellos se han entregado a la voluntad de la divina providencia o de Dios. Y entonces actualmente ella está embarazada. Y también está Norma Verónica Castellanos. Ella nos da gracias a Dios por los favores recibidos y por las necesidades en su familia. Así también, amigos, les tengo aquí una promoción. La promoción del día de hoy es el paquete 344. El tema, los padres de la iglesia hablan de la Inmaculada. Les voy a leer una breve lectura. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original, y en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Estos artículos promovidos el día de hoy es un libro donde el título es La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, de Luisa Picarreta. Y tenemos también un video, un documental de la Virgen de Medjugorje. Perdón, es que es difícil pronunciar, ¿verdad? Pero es de la Virgen de Medjugorje. El paquete tiene un costo de 216, y si ustedes están fuera de aquí de
nuestro lugar tiene un pequeño costo mayor de 296 pesos en total. Amigos, les pedimos que sean nuestros bienhechores aquí en María Visión. Acuérdense que nosotros vivimos gracias a ustedes. Bien, continuamos con Gaby. Muchísimas gracias, Martita, y gracias por sus testimonios, y me alegro yo también por este embarazo de su hija. La verdad es que nos unimos a esta acción de gracias. Qué bueno que demos gracias, que no solamente pidamos, y cuenta con nuestra oración de intercesión. El nombre de Medjugorje puede decirse de dos maneras, y aquí el experto es Alejandro, es Medjugorje o Medjugorje. De cualquier manera, está perfectamente bien dicho. Bueno, vamos a continuar con el tema de los santos padres de la Iglesia y el dogma de la Inmaculada. Pero este librito que yo le recomiendo mucho, María, del padre Félix de Jesús Ruller, misionero del Espíritu Santo, lo tengo desde hace 1000 años. Dice algo muy interesante. Jesús es la grande y universal víctima que viene a sustituir a la humanidad culpable. María se inmola con él, por él y en él, según la enérgica expresión de San Bernardino de Siena, que dice, se clava, por decirlo así, en la misma cruz que su divino Hijo. Jesucristo es el único y supremo sacerdote, pero como ha recibido de María la carne que inmola, la sangre que derrama, la vida que sacrifica como recompensa, ha comunicado a su madre ampliamente sus gracias, su espíritu y su estado de víctima y de sacerdote. Esa asociación de María al sacerdocio eterno de Cristo es tan profunda y proyecta sobre la unión de Jesús y de María en la obra de la salvación tanta luz que el cardenal Pie no vacila en ver en ella la suprema prerrogativa de la Madre de Dios. María también ejerce su sacerdocio místico. Fíjate cómo los padres de la Iglesia están unidos en el magisterio al misterio que es María Santísima, porque ella también comparte este carisma. Sí, es un misterio el hecho de cómo ella como madre vive, digamos así, en el corazón la pasión de su hijo, ¿no? Y eso es imposible que la separe. Así como cualquier mamá puede vivir momentos difíciles con su hijo, una enfermedad o hoy en día, pues también así la Virgen lo hizo con Jesús. Pero la entrega de Jesús era para redimir al mundo, al linaje humano, nada más y nada menos. Entonces, junto con este sufrimiento, María se une y por tanto se hacen inseparables, Gaby. Nosotros en Medjugorje, la Virgen en algunos de sus mensajes ha dicho, cada vez que ustedes están enfrente a mi Hijo Jesucristo, presente en la Santa Eucaristía, yo estoy ahí con ustedes. Entonces, es inseparable. Si nosotros vamos a la presencia de Jesús, Eucaristía, seguramente siempre estará la Virgen escuchando nuestras plegarias y despachándolas. Es decir, el Señor cuando otorga las gracias que le estamos pidiendo, pasan por la administración del corazón inmaculado de la Virgen. Eso es increíble, ¿no? Entonces una mamá, ¿qué nos va a negar? Obviamente nos va a negar lo que queda en la oración un poco superfluo, ¿no? Las necesidades materiales y todo eso, que lo sabe perfectamente Dios. No es superfluo, pero lo sabe. Sin embargo, a veces las oraciones, por las distracciones, empiezan a quedar así como en una nube, ¿no? Podemos hablarlo en un poco de egoísmo, ¿no? Y ahí se quedan. Sin embargo, lo que realmente necesitamos, las gracias que necesitamos, el consuelo, la paz, pues todos los dones del Espíritu Santo es lo que espera la Virgen que pidamos. Y precisamente por medio de su corazón inmaculado es que pasan todas esas gracias, ¿no? Son inseparables, Gaby, siempre hay que tenerlo en cuenta en base también a este tema que está tocando, como ellos, estos patriarcas santos padres, no pudieron dejar de hacer la experiencia, la tuvieron que hacer, fue automática. La Virgen los envolvió. Exacto, esa es la palabra, los envolvió. Y la ternura de una madre, Gaby,
que es la misma ternura de Dios, pero administrada por la Virgen, pues cambia los corazones de quien sea, ¿no? Del más duro, del que tiene más heridas, del que no las tiene, del que tiene pocas. Todos los corazones cambian cuando nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos la experiencia de sentir la ternura, ¿no? Ahí vemos esta imagen de la Reina Virgen, de la Paz. de la Qué Reina de la Paz. bella. Muchas gracias, Isra. Mira qué hermoso. Y aquí hay padres de la iglesia, bueno, Así representados aquí en estos íconos. Y la verdad es que vivir la experiencia de la Virgen María sí cambia tu vida y la transforma en la medida en la que tú deseas que eso suceda, porque este canal de María Visión, pues es el canal de la Virgen María. Así es. Todos los que colaboramos aquí, desde todas las plataformas, Así es. debemos de tener la visión de María. Así es. ¿Y cómo sería la Virgen María si estuviera físicamente entre nosotros? Amable, gentil, humilde, sencilla, Sí. presta a la escucha, colaboradora. Sería una mujer maravillosa. Claro. De esas personas que te alegra mucho tener cerca. De esa gente que irradia sencillez, Claro. que irradia cariño, calor humano. Cuando vemos a estos hombres de los que le estamos hablando, estos hombres tan inteligentes, que tuvieron muchos de ellos que darse cuenta que la Virgen María era importante dentro de la fe de la Iglesia Católica, pues nos dan como ejemplo que nosotros tenemos esa misma invitación. Así es. Abrazar a María con esa confianza y con esa dedicación. Así es, Gaby. Y yo creo que aquí está, precisamente aquí en las instalaciones de María Visión, está la capilla, ¿verdad? Sí. Y simplemente por el hecho de estar Jesús y por el hecho de que está haciendo oración constantemente, las 24 horas, ¿verdad? Pues aquí está la Virgen en medio de todos ustedes, en medio de todos sus hijos, ¿no? Que también llegan por medio de esta señal, ¿no? Y bueno, según el padre Stefano Di Fiores, la teología de los santos padres ha preparado indirectamente el terreno de la definición de la Inmaculada Concepción, elaborando la figura moral de María, de la toda santa, la exenta de pecado de Orígenes, el arca de madera incorrupta, y de San Hipólito, la llena de gracia, también de San Epifanio. Otros padres, por ejemplo, Teodoro de Ancira y San Efrén el Sirio, doctores de la Iglesia, dan un paso adelante, ¿no? Si me permites leer, dicen o declaran: María, la sin mancha, inmaculada, inocente, íntegra. Un paso más atrevido también lo hizo Proclo de Constantinopla, que escribe lo siguiente: María, en el momento de su venida a la existencia, es el santuario de la impecabilidad, el templo santificado por Dios, el paraíso lozano e incorruptible. Qué hermosas declaraciones. Imaginemos el grado de contemplación que tenían estos hombres en el silencio, en la lectura y después en el silencio. Cómo el Espíritu Santo llegaba a hablar, inclusive en su imaginación, para poder dar estos términos a la Madre de Dios, que son términos altísimos en cuestión de santidad, ¿no? Y totalmente merecidos, ¿no? Pero yo creo que nos llaman a eso, a también contemplar, Gaby, a leer, obviamente para instruirnos, pero también a contemplar en el silencio, y que el Espíritu Santo me diga quién es su esposa realmente, para que yo la pueda adoptar también como madre, ¿no? Como madre de la Iglesia, la madre que protege a la Iglesia, al Santo Padre, los sacerdotes, que me protege a mí como laico. Ya lo decía el Santo Padre, ¿no? No somos una iglesia huérfana, no somos huérfanos, tenemos una madre. Y esas palabras de él, del Papa Francisco, pues nos dan muchísima paz y consolación, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Y sabes que estos términos, por ejemplo, viendo estas imágenes en pantalla, cuando un hombre, un santo, un doctor de la Iglesia, un biblista, un patriarca, habla de esta grandeza de María,
esas palabras brotan desde el fondo de su corazón, son piropos. Sí. ¿Qué provoca que ellos le hablen de esta manera tan alta, tan excelsa? Ese encuentro con la Virgen María. Exacto. Porque estos hombres eran ilustres, eran brillantes, pero el conocimiento mariano los llevó a adquirir una dulzura en su prédica, en su escritura, en su escucha, en la administración de los sacramentos que no la hubieran tenido si no hubieran tenido un encuentro con la Madre de Jesús y ahora Madre Nuestra. Así es. O sea, María aporta dulzura. Claro. O debe de aportar dulzura. Dulzura, ternura, ¿no? Hoy en día lo podemos ver, ¿no? Sin que lleguemos al prejuicio o a juzgar a nadie, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿no? Cuando los ministros también son marianos. Exacto. Y los marianos te hablan con dulzura, no solamente en la forma, en la voz, ¿no? No, es en la dulzura de la prédica que está obviamente absorbida por el amor que le tiene a la Virgen. Y el Espíritu Santo, cuando habla en sus prédicas, revela esa parte, la dulzura y la ternura de María implícita ahí en sus prédicas, en sus homilías, hasta en la forma de actuar, de dirigirse a la gente, ¿no? Es que se nota, ¿verdad? Se nota. Ahora, fíjate, yo acabo de estar, Alejandro, en el concierto de Cielo Abierto. ¿Fuiste? No. Ah, te lo perdiste. Sí, me lo perdí, la verdad. Híjole. Aquí en Guadalajara, para las personas que no viven aquí en la zona metropolitana, hay un evento que ya tiene 4 años que se llama Cielo Abierto, donde vienen cantautores de diversas partes del mundo y predican y alaban, ¿verdad? Bueno, fue aquí en el Telmex. Esta fue la primera vez que yo estuve en un evento así. Éramos 8,000 personas. Wow. O sea, era impresionante que tú volteabas a todos lados, lleno al tope. Me encontré muchísima gente, ¿no? Claro. Los predicadores maravillosos, los cantantes con unas voces increíbles. Obviamente abren con la prédica a nuestro Señor Jesucristo, maravillosa. Ah. Pero como en los primeros 35, 40 minutos fue todo cristocéntrico. Hasta que el cantante, que no me acuerdo su nombre ahorita, muy agradable por cierto, como muy carismático, presenta a la mujer más hermosa, ¿no? Y entonces las luces, que había un juego de luces impresionante en el escenario, un equipo muy padre, apuntan a una imagen de la Virgen María, así como en actitud de oración. La teníamos, bueno, a mí me tocó del escenario a la segunda fila. Entonces veía el escenario aquí, casi me daban ganas de subirme, ¿eh? Sí. Casi me daban ganas de brincarme. Y veo la imagen de la Virgen María justo a donde yo estaba. Alejandro, en el momento en que el predicador anuncia a la Virgen María, tú no sabes todo lo que pasó ahí. La gente se puso tan feliz, nos pusimos tan contentos. Es como, me llamó mucho la atención, y hubo un canto a la Virgen María, y él habló de su maternidad espiritual y promovió que la reconociéramos como madre. Claro. Pero lo que me llama la atención es cómo el nombre de María, todos los que nos sentimos verdaderamente hijos, nos alegramos, ¿eh? Sí. Es como decir, vaya, ya le dieron el lugar que le corresponde. Qué bueno que ya la presentaron. Así es. Entonces fue un concierto muy hermoso porque la Virgen María tuvo mucha presencia también. Pues qué bonito, ¿no? Que además que la tecnología y que todo lo que ahora vemos, ¿no? En el mundo que se presta para iluminación, sonido y la música, ¿no? Que es un arte espléndido para poder alabar a Dios, se ha usado para eso, para alabar al que realmente nos da todo, la vida, o sea, todo, ¿no? Y me parece extraordinario este tipo de eventos, de conciertos, que además tienen que extender o deberán extenderse mucho más por todos los estados de la República y, si se puede, por toda Latinoamérica y todo el mundo, ¿no? Al final, eso necesitamos, llegar a doblar las rodillas, a humillarnos, a reconocernos y a reconocerle a Dios lo grande que es y lo amoroso y lo cercano que es, ¿no? También. Así es, Alejandro. Y bueno, pues ahora vamos a hacer nuevamente un corte y le invitamos a que permanezca aquí a través de María Visión. Continuamos en el canal de María Visión.
Amigos, recuerden escribirnos a mariamadrenuestra@mariavision.com y síganos en Facebook en María Madre Nuestra. Nos da gusto recibir sus correos y también voy a leer algunos del programa anterior que no pudimos dar. Alicia del Villar, Juan Ramos, Luisa Cruz, Gutiérrez Jorge, ellos felicitan al programa y felicitan especialmente a Gaby. Continuando con los mensajes, también nos escribe Sandra Martínez, ella siempre nos escribe muy afectuosamente. Les voy a leer algunos detalles. Le da mucho gusto ver de nuevo el programa. Se une a la oración y gracias por los temas de la Virgen. Saludos de ella y de su esposo Vicente. Nos echa flores y agradece a Gaby que cada día está más guapa. Ana Varela nos envía saludos y felicita y da gracias por su apostolado. Pide oración por su tía, por la salud de Estela Varela Ortega, por la familia Estrada Varela, Estrada Villa Ramírez y por el padre Francisco Coronel, por Connie Carrillo y Angélica de la Torre y familia. Pide oración por todos ellos. Y Margarita Mantilla Ibarra felicita especialmente a Gaby. Muchas gracias por sus llamadas y sus correos. Acuérdense que siempre estamos aquí en María Madre Nuestra, en el canal de María Visión. Les pedimos también que sean bienhechores del canal de María Visión para que podamos sobrevivir. Bien, Gaby, aquí estamos. Muchísimas gracias, Martita, por tu maravilloso apostolado. Muchas gracias por todas las llamadas, por todos los correos, por sus palabras. Y tenga seguro que los tenemos en banco de oración de intercesión. Y gracias también a usted, señora, que es la mamá de Alejandro. Muchísimas gracias por seguirnos desde su hogar. Aquí está su hijo, ilustrándonos y dándonos ahora sí que a conocer la importancia de los santos padres en el dogma de la Inmaculada. Qué bueno, Alejandro. Que tienes a tu mamá que siempre está tan al pendiente de ti y que le encanta conocer más de la Virgen María. Pues sí, agradezco a Dios, ¿no? Que todavía tengo a mi madre y agradezco todo su esfuerzo también y que vea también María Visión, es una fiel seguidora de María Visión, siempre está pendiente de los acontecimientos, todo lo que pasa. Pues le mandamos un saludo y bueno, para terminar esto y entrar con la siguiente lectura, para cerrarlo de cielo abierto, le decía yo a Alejandro en el corte que mi hija fui con Javier Barrera, que usted ya lo conoce en música, hoy no nos pudo acompañar por mucho trabajo, otra amiga, Rosalía Moreno y mi hija. María Fernanda iba así como que no quería, ¿sabes? O sea, ay, no, pero ¿cómo? Yo podría quedarme en la casa viendo una película, no sé. Entonces yo le dije, te va a gustar, chula, vamos. En el momento de la alabanza, la exposición del Santísimo, con una custodia hermosa, Alejandro, los cantos a la Virgen María, hubo efusión de Espíritu Santo, ¿sabes eso? Sí, sí. 8,000 personas pidiendo que descendiera el Espíritu Santo en aquel lugar. De verdad, que Dios movía tu corazón. Sí. Era imposible quedarte como indiferente. Sí. Ante esta revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Mi hija estaba feliz y me dijo, me gustó mucho el concierto. Me encantó venir a cielo abierto. Entonces, todo esto son plataformas que la Iglesia nos permite vivir para conocer más el amor de María y más el amor de nuestro Señor Jesús. Abro un paréntesis, Gaby, así como Ábrela, dices de tu niña. Decía un sacerdote, déjate sorprender por el Señor. Exacto. Muchas veces cuando nosotros nos cerramos o somos un poco negligentes, ¿no?, a la invitación que Dios nos está haciendo y la aceptamos, como aquel hijo que dice Jesús, ¿no? Hay dos tipos de hijos, el que dice, sí, papá, yo lo hago y en ese momento y nunca lo hace, y el que reniega, pero al final lo hace, ¿no? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Pues bueno, el segundo, ya lo vemos en el Evangelio. Pero así pasa con uno mismo.
a veces por las ocupaciones, por nuestra forma o lo que sea, o a lo mejor una eventualidad por la edad o lo que sea, pues nos empezamos a no a rechazar, pero pues a hacer a un lado las cosas de Dios. Y uno hace la experiencia de repente y te das una sorpresa totalmente inimaginable, lo que nunca te imaginabas. Pero aparte no es algo exterior, es algo interior. O sea, Dios va más allá. Dios va por nuestras almas. Entonces, esa experiencia queda impresa en nuestra vida, en nuestra historia. Por tal motivo, cuando Dios hace eso, quiere decir que siembra una semilla en nuestro corazón, la cual va a germinar algún día. Estoy segurísimo. Y al final empieza el acercamiento. Cuando regularmente tenemos necesidades de diferentes circunstancias, nos acordamos. Fíjate qué bien me sentí en aquella ocasión que estaba yo renegado y no quería ir y me llevó una experiencia increíble, ¿no? Siempre Dios tiene sus tiempos, tiene su forma, ¿no? Para cada uno como un hijo único. Es increíble eso, solo Dios lo puede hacer. Oye, Alejandro, sí es cierto. Pero ahorita me acuerdo de algo que pasó ahí en el concierto de Cielo Abierto. Como me dio risa, porque dice el predicador, levanten sus misterios, su rosario, ¿no? Hacia la imagen de la Virgen María. Y pues ahí todos bien contentos. Mi hija y yo pues con nuestros misterios siempre. Pero Javier no traía misterio. Ya le he dado, pero no lo traía. Pero ¿sabes qué hizo? Agarra su celular y pone un rosario de cuentas en el celular. Ya. Ay, no, me dio tanta risa y me dice, yo no lo traigo físicamente, pero yo rezo el rosario así. Entonces me volteé el celular y vas pasando con tu dedo, vas pasando las cuentas. Yo esa aplicación yo no la conocía, se me hizo así como muy moderna, pero me gustó porque un hombre que a lo mejor no está acostumbrado a traer una pulsera o no trae un rosario en la bolsa, puso un rosario para hacerlo completo en el celular. Entonces se levantó su celular. Dice, yo también aquí tengo mi rosario. Me encantó, se me hizo así como... Su actitud es una actitud en el fondo del corazón. No quiero quedarme afuera. Así es. Y esta actitud estamos llamados todos a tomarla. Yo no quiero quedarme fuera de tu amor, de tu ternura, de mi madre la iglesia, de los sacramentos. Son expresiones que pueden ser a lo mejor insignificantes, pero en el fondo es, no quiero estar afuera. ¿De dónde consigo un rosario ahorita? Sí, pues el celular y en el momento pues lo hizo, ¿no? Yo creo que esa misma actitud debemos tomar todos, ¿no? En todos los sentidos de nuestra vida, no quedarnos afuera, no ser excluidos. La iglesia es incluyente. Tenemos todas las armas para poder ser felices, con nuestros cruces y todo, pero llevarlo con felicidad y con amor. Y la iglesia nos propone todo. Entonces, pues tomarlo y no quedarnos afuera, ¿no? ¿Y sabes qué, Alejandro? Vamos a invitar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Luz Católica a que le escriban al Papa Francisco. Cada vez son más personas que se interesan, me escriben a través de la página de Facebook y me dicen, ¿cómo hago? ¿A dónde le escribo? A este domicilio. Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. Usted de su puño y letra haga una carta desde donde usted está viendo esta señal. Ponga su nombre y pídale que defina la maternidad espiritual de María. O puede decirle, Papa Francisco, por favor defina a María corredentora. Pone su nombre, el país de donde usted le está escribiendo, para que juntos pidamos, con la gracia del Espíritu Santo, que se define el quinto dogma. Falta el quinto y último dogma mariano. Y este programa que usted ve, ese es el objetivo que tiene. Promover la maternidad espiritual de nuestra madre. Entonces, escríbale al Papa Francisco a este domicilio y vamos haciendo iglesia todos juntos. Dice San Juan Damasceno, padre oriental, en una de sus homilías, que saludó a María como maravilloso evento de gracia. Dice, la naturaleza de hecho ha sido vencida por la gracia. Cuando la Virgen María estaba por nacer de Ana, la gracia hizo brotar el fruto y nació una niña santísima.
oh Niña Santísima de Joaquín y Ana, sustraída a las flechas ardientes del maligno, viviendo en la habitación nupcial del Espíritu Santo y quedada inmaculada, para ser la esposa de Dios y madre de Dios por naturaleza. En este seno no tuvo entrada la serpiente. Es un poema. Claro. Es totalmente un poema. Pero qué palabras, ¿no? Para hablarle así, como tú decías, bien tuvo que haber tenido esta experiencia de la maternidad de la Santísima Virgen, ¿no? Igual lo dice San Cirilo con una pregunta, patriarca de Alejandría. Patriarca quiere decir obispo en la Iglesia de Oriente, son los obispos. Hoy en día se puede hablar, por ejemplo, del patriarca de Jerusalén, ¿no? El obispo de Jerusalén, obispo Fuad actualmente, ¿no? Pero digo, solo por entenderlo. Él dice en esta pregunta, ¿quién oyó nunca que el arquitecto, cuando edifica una casa para él mismo, cede primero a su enemigo la ocupación y posesión de ella? Es decir, la preservación de Dios en la Virgen como una criatura inmaculada. La preservó de todo mal porque sabía la casa, es decir, la redención del linaje humano que iba a construir a través de ella. Increíble, ¿no? Digo, son meditaciones muy bonitas que hay que, digamos así, escucharlas, pero también contemplarlas, de cómo se refieren, hacen referencia de la pureza y de la Inmaculada Concepción. El cantor de María, San Efrén, padre oriental, también llama a María sede de Dios del todo inmaculada. La Mariología de los Santos Padres tiene su fuente en la palabra de Dios, leída, estudiada y contemplada. Era lo que platicábamos anteriormente. La preocupación de los padres se centró en Dios hombre, o sea, Jesucristo. Pero esto los llevaba necesariamente a hablar de María. Como decía el gran Basilio, alabar al Verbo encarnado es honrar a su madre. Siguen siendo expresiones, Gaby, que no se pueden separar nunca. Jesucristo jamás se va a poder separar de la Virgen como su madre y viceversa. Fíjate, dice aquí San Efrén, la Mariología tiene su fuente en la palabra de Dios leída, estudiada y meditada. En el programa, no recuerdo si el pasado o hace dos, hablábamos de la importancia de tener una Biblia temática. Sí. Pues fue contigo, Alejandro, cuando hablamos de la oración. Ok, sí. ¿Verdad? Se tocó, sí. Sí, Alejandro, sí. Yo me acordé que sí. Yo traía una Biblia temática que me regaló mi amiga Rocío Mendoza. Y esa Biblia es súper útil porque si usted está contenta, usted dice, pues quiero leer la palabra y me siento alegre, pues se va al índice y busca alegría. Entonces ya le manda todas las citas bíblicas que tienen que ver con esa emoción. Sí. Me siento preocupado. Preocupación. Me siento enojado. Me siento humillado. Es decir, de la A a la Z está el índice con todo lo que contiene la Biblia. Sí. Entonces, cuando usted compra una Biblia temática, le ayuda a adentrarse en la palabra de Dios porque le está refiriendo justo a esa necesidad que usted tiene en ese momento. Uh-huh. Y la palabra de Dios debe de ser para nosotros muy importante. Sí. Ahora en las redes sociales es muy padre que ver el Evangelio del día, uh-huh. ¿verdad? Sí, corre el Evangelio. Entonces, si tú no pudiste ir a misa o no tienes el misal, ya no hay pretexto para decir, es que no sé ni qué Evangelio soy. Te llega por celular. Sí. O sea, quiere decir que la palabra de Dios es central en la vida de nosotros los católicos. Aunque fíjate que comentando acerca de la Biblia, que es verdaderamente necesaria y también de muchísima utilidad estas Biblias temáticas. Yo ya la tengo. Sí. Es una cosa increíble. Es muy buena herramienta. Muy buena herramienta porque al final como que nos incita a leer la Biblia, ¿no? Así es. Porque como bien decías, de acuerdo a la necesidad y a cómo yo me siento o lo que yo necesito en el momento, pues puedo leer un texto. Pero recordemos que la palabra de Dios tiene una secuencia. O sea, una nos lleva a la otra.
Es decir, es infinita, ¿no? Y infinita en tiempo y en todo. Lo que hoy me dice un evangelio, no me lo va a decir dentro de 5 días, 5 años o 5 meses, porque mi circunstancia va a ser diferente. Quiere decir que la palabra de Dios, pues bueno, lo hemos visto, es viva, ¿no? Y eficaz en ese sentido. Se renueva todo el tiempo. Y en esa parte, los patriarcas, pues siempre contemplaron a la Virgen por medio de la misma palabra de Dios, que no hay otra forma de contemplarla en ese inicio, ¿verdad? Es interesante, Gaby, conocer nuestros orígenes de nuestra mariología, nuestra marianidad o como se le pueda mencionar. ¿En dónde está? En la Biblia. Si yo me digo que soy devoto de alguna advocación, es necesario ir a la Biblia para ver el fundamento de quién era la Virgen. Sé que la aparición, por ejemplo, de Guadalupe, pues fue en el año o de tal advocación. Pero, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa niña o esa joven? Es la niña de Nazaret. Esa es aquella niña que estaba consagrada a Dios en el templo. Entonces, ir a la Biblia siempre nos va haciendo referencia de lo que decías, Gaby, de la Biblia temática, de las Sagradas Escrituras. Siempre nos va a referir a las raíces de nuestra fe, ¿no? No hay doblez ahí. En la palabra de Dios no hay doblez. Y quiere decir que no hay forma de que nos equivoquemos en ese sentido, ¿no? Podemos interpretarla de una u otra forma, pero es tan clara que no hay doblez. Yo no me puedo engañar diciendo que a lo mejor la Virgen, pues sí fue virgen, o no sé por qué la podemos llamar así. No caben dudas en la palabra de Dios. A eso quiero llegar. Y es en lo que se basaron los patriarcas para hacer estos hermosísimos poemas y estas reflexiones, ¿no? Que bueno, también pueden ser inspirados en nosotros, estas reflexiones, ¿no? Estudiosos de la palabra de Dios fueron. Así es. Hay un texto impresionante y atrevido, así escribió Padre Tiberio, de Luisa Picarreta, pero dice es teológicamente exacto. Y llega el momento de la gran reconciliación. La Trinidad le dicta a Luisa Picarreta lo siguiente. Oh, qué felices nos sentimos al oír el gracias de esta niña reina, y le confirmamos todas las gracias, todos los dones, superando a todas las demás criaturas juntas. Imán tan potente era nuestra voluntad habitante en la tierra en esta reina recién nacida. La tierra ya no nos parecía extraña, ya no queríamos castigarla haciendo uso de nuestra justicia. Teníamos la potencia de nuestra voluntad que en esta inocente niña nos rompía los brazos, nos sonreía desde la tierra y cambiaba la justicia en gracias y en dulce sonrisa. Tanto que no pudiendo resistir a este dulce encanto, el Verbo Eterno apresuró su carrera. La Trinidad lo hace casi poético. Sí. Es como un poema. O sea, nos sentimos arrastrados, nos sentimos atrapados por la creación de esta niña reina. Qué palabras, ¿no? Tan bonitas, Alejandro, ¿y qué crees? Que nos tenemos que ir a un corte. Entonces, lo invitamos a que nos espere unos minutitos y estamos de regreso. Ya estamos de regreso y le mando un saludo muy grande, muy afectuoso a Alicia del Villar. Alicia, que Dios te bendiga. Gracias por tus palabras y por todos los consejos y por tus comentarios también a través de las redes sociales. Muchas gracias. También le doy las gracias a un niño que se llama José Manuel, de 14 años, que me tiene como contacto en mi página. Es muy mariano. Él es un promotor así a su corta edad de nuestro Señor Jesucristo, muy entusiasta. Así es que, José Manuel, te felicito. Hacen falta adolescentes como tú, comprometidos con la iglesia, que den un excelente testimonio. Ya seguiremos ahí en contacto. Y le doy gracias a mi querido Poncho, que está en máster también, apoyando en la realización de este programa. Antes de continuar con el tema, le invito a que le escriba al Papa Francisco. Ahora sí, ojalá y tenga hoja y una pluma. Le va a escribir a Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. Y usted hace una carta y le pide al Papa que defina la maternidad espiritual de María.
o puede pedir, Papa Francisco, defina, por favor, el quinto dogma mariano. Su Santidad Francisco, 00120 Vaticano. ¿Por qué me atoro cuando digo Vaticano? Digo Vaticano, como que de repente se me atrabo, ¿verdad? Vaticano. Un poquito, Vaticano, ahí está. Gracias, Isra. Su Santidad Francisco, 00120 Vaticano. Muchas gracias y a escribirle al Papa. Ahora vamos a continuar los minutos que nos quedan. La Inmaculada Concepción según los doctores y escritores eclesiásticos. Así es, Gaby. Bueno, cita aquí el padre Tiberio a Eadmero del año 1134, discípulo de San Anselmo. Y él hace un tratado de la concepción de la bienaventurada Virgen María y parte de la fe del pueblo con un lenguaje así como muy humilde, ¿no? Eadmero, como teólogo, elabora su pensamiento así: en la mente de Dios está el plan de salvación del hombre por medio de la entrada en el mundo de su Hijo y por medio de María. Es decir, son palabras sencillas, ¿no? Pero lo que está tratando de decir Eadmero, que ya tenía el plan Dios, ¿no? de salvación por medio de la Inmaculada Virgen María. O sea, lo confirma, ¿no? De alguna forma. También, pues, el beato Juan Duns Scoto, del año 1308, elabora una idea que se llama redención preservativa, que construye la redención más perfecta que se puede imaginar. Dice así: Cristo ejerció el grado más perfecto posible de mediación en favor de su futura madre. Para ninguna persona Cristo ejerció un grado más grande, más excelente que para su madre, que amaba ya más que a todas las criaturas humanas. Es decir, Jesús también redime a la Virgen como criatura. No quiere decir que porque sea Inmaculada Concepción es parte de la Trinidad. Tiene que ser redimida por ser una criatura. Y fue la primera. Con estas palabras, ¿no?, el tratado de este beato, estamos viendo cómo todo el linaje humano, incluyendo la criatura más excelsa, en este caso la Virgen María, pura Virgen Inmaculada, debía ser redimida. Todo el género humano hasta hoy en día debe ser, digamos así, redimido, ¿no?, en la actualidad por Jesús. Nadie se queda afuera, ¿no?, incluyendo la Virgen. Es increíble, ¿no?, el plan de salvación y también el poder y la magnificencia de Dios, ¿no? O sea, pero en su humildad. Yo creo, Gaby, que es un buen aspecto, ¿no? Un buen lado donde nosotros podemos contemplar a Dios. Lo contemplamos por su poder, por su creación, ¿no? Pero luzcatólica.com. Es tan grande la humildad de Él que queda rebasado de toda nuestra imaginación en cuestión de poder, porque nuestra imaginación en cuestión del poder está imaginado en cuanto a las cuestiones del mundo, lo que vemos, lo que se construye y todas esas cosas, lo que se tiene, lo que se obtiene, todo eso. Pero lo creado rebasa, ¿no? Rebasa siempre nuestra imaginación. Bueno, ¿quién puede crear ese océano tan hermoso si estoy en el Pacífico? ¿Quién puede crear en general la naturaleza, ¿no? El creador. Pero muchas veces nuestro corazón puede quedar, Gaby, aislado de aquel Dios por hacerlo tan grande en ese sentido, sin contemplar su humildad. Cuando contemplamos la humildad de Dios, o sea, la humildad de bajar desde el cielo a la Eucaristía para entrar en mí hoy en esta misa. ¿Pero qué Dios hace eso según mis conceptos humanos? Bueno, hoy en día, por ejemplo, en el judaísmo, pues nunca se creería eso, ¿no? Que sea un Dios que sea capaz de convertirse en carne para poder entrar en mí, pero por favor, eso es inimaginable, porque su Dios es un Dios poderoso y tiene en su concepto, ¿no?, muy respetable, que lo es. Pero nosotros tenemos esa cuestión excelsa de la Iglesia que nos da en el sacramento de la Eucaristía, ¿no?, de la Santa Eucaristía. Por eso es el contemplar
el poder de Dios, pero en base a su humildad. Dios es grande, pero por su gran humildad, por su cercanía a mí. Es tan humilde que se acerca a mí, a su criatura, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿yo de qué me puedo jactar? También tengo que ser humilde. Me obliga a ser humilde. No puedo yo ser arrogante ante Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces con esta actitud, obviamente, por nuestra propia libertad, pues nos alejamos de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios en un libro de sabiduría, la nada se ensoberbece. La nada. O sea, el hombre que somos nosotros finitos, que vamos a terminar, que tenemos mucha fragilidad y mucha miseria dentro de nosotros, nos llenamos de soberbia y nos creemos así lo máximo, ¿no? Nos creemos inalcanzables, y la verdad es que aquí es donde la Virgen María siempre, siempre, siempre nos está modelando la humildad como un don que Dios, un atributo que Dios ve con ojos llenos de amor y de complacencia. Alejandro, nos quedan pocos minutitos y vamos a tener que pasar rápidamente con las personas que han sido beneficiadas con estos obsequios que hemos traído para usted y que Martita ahorita en un momento nos va a compartir, pero en un momentito. A mí se me ocurre, Alejandro, que podríamos ir haciendo la oración de la Señora de todos los pueblos. Claro, ¿te parece? Gaby, con mucho gusto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame sus dones y carismas sobre toda la Iglesia. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de la calamidad y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María o la Bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Alejandro, antes de despedirnos, ahora sí vamos con las llamadas con Martita, porque hay que entregar los obsequios. Muy bien. Martita. Bien, amigos, tenemos ya los obsequios. Laura Ochoa, le vamos a obsequiar Un milagro crece en ti. Norma Verónica Castellanos, El Rosario, creo que por ahí anda. Y Ana Varela Zapopan, 40 visitas a Jesús Sacramento. Algo así, ¿verdad? Esos obsequios, por favor, pasen a María, aquí al canal María Visión, a recogerlos y digan su nombre y se los vamos a otorgar. Pues agradecemos sus llamadas y esperamos sus correos a María Madre Nuestra @mariavision.com. Muchas gracias, Martita, y felicidades a los hermanos y hermanas que han recibido este regalo. Creo que les va a ser muy útil. ¿Con qué nos podríamos ir hablando del tema de la patrística en el dogma, Alejandro, así brevemente? Bueno, pues que estamos llamados a vivir el ejemplo de los santos padres en cuanto a la contemplación y la meditación de la palabra de Dios, para que tengamos una línea, ¿no? Sin doblez, una línea en la verdad, y nuestra contemplación esté fundada o fundamentada en eso. Y hacer la vida, Gaby, porque podemos leer muchas cosas, pero si no lo hacemos vida, si no hacemos esa experiencia con Dios y con la poderosa intercesión de la Virgen, pues bueno, se queda como incompleto, ¿no? Se queda incompleta mi fe. Así que estamos no obligados, pero sí invitados a hacerlo en cada momento de nuestra vida, este paso de fe, de querer la intercesión de nuestra Madre Santísima. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia aquí en María Madre Nuestra. Gracias a ti, muchas gracias. Martín Lutero en 1544 escribió, Martín Lutero, era necesario que la Madre de Dios fuera virgen, una joven virgen, una santa virgen, que fue preservada del pecado original y purificada por medio del Espíritu Santo. Le deseamos paz y bien para usted y toda su familia. Hasta la próxima.